Muy buenas tardes, queridos lectores, queridas lectoras, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Olmedo y soy editora en Penguin Random House. En nombre de la editorial y especialmente del sello Grijalbo, les quiero dar la más cálida bienvenida a este evento que ha sido posible gracias al espacio que nos ha cedido Librerías Porrúa, a quien aprovecho para agradecerles públicamente. En esta ocasión vamos a compartirles la noticia del lanzamiento de la novela Las Águilas de Tenochtitlán de Enrique Ortiz. Y como no podía ser de otro modo, Enrique nos acompaña aquí esta tarde. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángela. Todo bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Y nos acompaña asimismo también autor de la casa, del sello Grijalbo, José Luis Pescador. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿qué tal, Ángela, Enrique? ¿Cómo están? Qué gusto. Pues bienvenidos a los dos, José Luis, Enrique. Yo no quisiera tomar más de un par de minutos para hacer una presentación ciertamente un poco informal. José Luis Pescador, él es artista plástico, además de ilustrador. Ha expuesto de manera tanto individual como colectiva en distintos espacios artísticos del país. Y además ha publicado varios cómics, tanto en México como en otras editoriales extranjeras, en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia. Él recibió algunas de las becas nacionales más importantes, tanto por su obra, para apoyar su obra plástica, como para apoyar sus proyectos de cómic. Y entre ellas cabría destacar, solo por mencionar alguna, el apoyo del FONCA en 2014 por El Marambo en La Habana y en 2019 por Sensacional del Marambo Comics. Él es además apasionado de la cultura mexica, ese es uno de los motivos por los que nos acompaña esta tarde, y es autor, como decía, de la casa. Bajo el sello Grijalbo se publicó la novela gráfica La Caída de Tenochtitlán. Por otro lado, Enrique Ortiz, que es el autor de la novela que nos reúne esta tarde, es licenciado en diseño gráfico y maestro en marketing. Sin embargo, en algún punto del tiempo decidió dar un giro radical a su trayectoria y dedicarse en cuerpo y alma a lo que le interesaba genuinamente y le apasionaba, que no es más que la historia de México, en especial la historia de época prehispánica del país. Y es así como en algún momento decide abrir esta cuenta de Twitter bajo el seudónimo Tlatoani Cuauhtémoc, que es probablemente como muchos de ustedes conozcan a Enrique, porque esta cuenta pues tiene un éxito muy evidente, tiene muchísimos seguidores, muchos seguidores además muy fieles que siguen las publicaciones de Enrique prácticamente de manera diaria. Y gracias a esta cuenta, o en parte gracias al éxito de esta cuenta, es como Enrique se convierte en nada menos que en divulgador de la historia de México, insisto, especializado en la época en época prehispánica. Y Enrique, pues a día de hoy es portavoz de la historia de México, colabora con distintas cadenas de televisión, con muchos medios nacionales, y se estrena como narrador con esta novela Las Águilas de Tenochtitlán, que se publicó recientemente, hace un par de meses. Entonces, este evento, bueno, es para compartirles la noticia del lanzamiento y para que puedan conocer un poquito más acerca del libro y que se animen, ojalá, a su lectura próximamente. Yo no quisiera, como decía al principio, quitarle muchísimo más tiempo a los dos protagonistas de esta tarde. Entonces, si les parece, les cedo la palabra. José Luis, te cedo la palabra para que tú puedas hacerle algunas preguntas muy certeras a Enrique y que puedan conversar y bueno, compartirles información de la novela a los lectores. Yo me retiro, te cedo la palabra, José Luis. Muy buenas tardes. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Ciertamente yo iba a preguntar una cosa sobre Tlatoani Cuauhtémoc. Justamente yo quería saber de dónde había salido ese seudónimo
para empezar, para abrirlo. Claro, claro, José Luis. Fíjate que en algún momento se puso de moda en Twitter que se le diera voz a personajes de la historia de México, de la historia nacional, pues ya fallecidos. Por ahí empezó pues algo muy relevante, porque era llevar a las redes sociales la historia de México y dar cabida, dar espacio a todos estos personajes, muchos de ellos muy polémicos, pues como tú bien sabes, han sido usados con fines políticos, ¿verdad? Con fines propagandísticos, lo que ha hecho que se vuelvan muy polémicos en lo que es actualmente nuestra historia. Por ahí existe Porfirio Díaz, por ahí existe pues muchísimos personajes, y yo tenía la intención pues de encarnar a Hidalgo o a Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque se me hace tanto el periodo del apogeo mexica como el periodo de la independencia, se me hacen momentos muy relevantes de la historia nacional. Finalmente me incliné por Cuauhtémoc, el abuelo joven de los mexicanos, como diría por ahí Octavio Paz. ¿Por qué? Pues porque él fue el gran héroe nacional, ¿no? Podremos definirlo como el gran héroe nacional, a pesar de que en aquellos años, cuando él vivió, no existía México, pero sin duda es uno de nuestros héroes, tanto así que, bueno, tenemos un monumento en lo que es Paseo de la Reforma, y que es uno de los monumentos pues más hermosos que tenemos en la Ciudad de México. De ahí sale todo esto. Y bueno, ya no me quedé con solamente darle voz a ese personaje, sino que fuimos más allá y realmente pues hablamos ahora de todo lo que es historia, cultura, monumentos, patrimonio de nuestro país. ¿Me escuchas bien? Ya. Perfecto. O sea que eso fue como una iniciativa con todos esos personajes para darle voz a ellos, ¿no? Sí. Qué interesante. Pues, fíjate, me gustaría también saber cuáles son esos referentes culturales que a ti te llevaron a hacer la novela. Por ejemplo, ¿qué tipo de series ve Enrique Ortiz? ¿Qué tipo de literatura consume? Claro. ¿Cuáles son esos referentes culturales? La Guerra del Peloponeso, por ejemplo. Claro. Pienso en 300 de Frank Miller. ¿Cuáles son los? Sí, de hecho, acabas de mencionar uno muy relevante, que es esta novela gráfica de 300 de Miller, ¿no? La cual se llevó al cine, pero como una pieza gráfica es magnífica, ¿verdad? Magnífica en cuanto a la síntesis de lo que es una batalla que se da cuando los persas atacan lo que son las polis griegas, pero la síntesis es increíble, así como el trabajo gráfico. Yo siempre he leído mucho sobre lo que es la novela histórica, y generalmente cuando uno va a una librería, pues lo que uno va encontrando pues es literatura de, por ejemplo, un gran autor británico que se llama Simon Scarrow, que sacó toda una saga sobre un Optio y un centurión romano, y cómo estos personajes pues van por todo el Imperio Romano. También uno encuentra literatura, ¿no? Como la de Pérez Reverte, en la cual él narra, por ejemplo, en una de sus primeras novelas, que se llama El Husar, pues la vida de un soldado napoleónico durante la invasión de España a inicios del siglo XIX. Y así, ¿no? Puedes encontrar novelas sobre hóplitas griegos, sobre combatientes de la Guerra de Secesión norteamericana que estuvieron en Gettysburg. Puedes encontrar todo esto, esta literatura asociada con lo épico, asociada con lo militar, pero pues yo buscaba algo pues de nuestras culturas, ¿no? Algo de nuestras culturas que retratara toda una época, no desde los grandes gobernantes,
no desde Moctezuma, Nezahualcóyotl, ¿no? Que ya se ha escrito mucho de esto, Hernán Cortés, sino sobre la vida de un cualquiera en aquellos años, durante el apogeo de lo que era la Triple Alianza, que también se le conoce como Imperio Mexica. Entonces no encontré nada y de ahí nace esta intención pues de narrar, de compartir lo que fue pues esta época tan maravillosa, bueno, también una época de opresión y de violencia para otros pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Como la historia de la humanidad siempre ha sido uno arriba de los otros, oprimiendo a los otros. Entonces, de ahí sale la intención de escribir esta novela. También algo importante es, yo quería ya no hablar de la conquista, ¿verdad? Porque generalmente ya hay estos clichés, ya hay estas etiquetas, pues en la cual sabemos el fin de ese episodio, sabemos cómo acaba y sabemos que es, bueno, en lo particular me parece muy triste, ¿verdad? Me parece muy triste y cómo termina ese episodio histórico de la conquista. Entonces, yo quise situar esta historia pues varias décadas antes de lo que fuera ese suceso histórico, pues que acabaría con todo el esplendor mesoamericano y que daría pie a una nueva nación, a un virreinato, que sería el virreinato de la Nueva España, donde por 3 siglos ahí se funcionarían usos, costumbres, alimentos, religiones, hasta llegar a lo que sería 1821, que México pues nace, ¿no? Oye, a propósito de eso, a propósito de eso, ¿tú crees que quizás sea esta la batalla más importante de la Confederación Mexica, esta que narras? Porque como bien dices, evitas ir directamente a la guerra de conquista de los españoles, pero entonces te vas más atrás, en el momento de la expansión. ¿Tú crees que esta sea quizá la guerra mundial del mundo conocido de ese momento? No, bueno, esta solamente fue un ejemplo que quise tomar, ¿no? Imagínense lo grande y lo importante y lo avasallante que era la Triple Alianza, porque es un solo episodio que yo me puse a investigar, encontré información relevante, información puntual sobre esta campaña militar que encabeza a Huizotl, el Güey Tlatoani de Tenochtitlan, en el año de 1487, ¿no? Y es solo un ejemplo, José, realmente podemos definir que hay una gran cantidad de guerras, batallas, que no han tenido voz, ¿no? Que no han tenido voz, pues por décadas o nunca. Otra gran batalla que se da en tiempos de Ahuizotl es cuando pelean contra los zapotecos, liderados por Cosijoesa, que se ubicaban en toda la región de lo que era el istmo de Tehuantepec. Y por ejemplo, sabemos que se da un sitio militar en una fortaleza enclavada en la cima de una montaña que se llama Quiengola en zapoteco. Entonces, también, por ejemplo, falta escribir sobre este sitio, ¿no? Falta escribir, por ejemplo, también cuando Ahuizotl se dirige a lo que es el Xoconochco, que es el Soconusco, que hay en Chiapas, al lado de la frontera ya con Guatemala o Cuauhtemalan. Falta, por ejemplo, eso. También falta comentar la gran derrota de Axayácatl, que sufre frente a los flecheros purépecha, la cual pues aniquila un ejército de la Triple Alianza. En tiempos de Moctezuma también nos falta todo lo que fue esta intensidad, cómo incrementa las fuerzas, la Triple Alianza, lo que es el límite del Valle Puebla-Tlaxcala en las guerras floridas, cambian de una cuestión ritual, ¿no? De una cuestión pactada, a una cuestión ya de conquista y de dominación por parte de la Triple Alianza. No le alcanza el tiempo a Moctezuma o Moteuxomatzin. ¿Por qué? Pues porque en 1519 llega Hernán Cortés y sus hombres, ¿verdad? Pero si hubieran llegado 10 años tal vez más tarde, las cabeceras de Tlaxcala ya estarían
doblegadas y dominadas por los ejércitos de la Triple Alianza. Solo es este libro de las Águilas de Tenochtitlan, para que lo vean todas las personas que están en la transmisión, es solamente una muestra de lo que eran las guerras, de lo que eran las batallas en tiempos, pues, del gran imperio americano, aparte del imperio quechua, ¿no? El imperio mexica, ¿no? Muy complejo, seguramente tú ya lo leíste, es muy complejo todos los temas de la guerra y de la sociedad de los antiguos mexicas. Sí, sin duda. Fíjate que Federico Nietzsche tiene una frase que dice que no existen los hechos, solamente las interpretaciones. Entonces, puede ser que esta pueda ser una reconstrucción también, ¿no? No hay estas batallas están basadas en hechos documentados, pero también es una interpretación, yo diría que hasta maximalista de tu parte, ¿no? Porque cuando lees, esa es la impresión que a mí me dio al leer tu libro, que cuando lees el hilo conductor de Xeocelotl, que es el protagonista, de repente todo es un coro de múltiples voces y al mismo tiempo puedes tú, es una descripción tan detallada que yo te comparo a ti como con un documentalista de guerra que va con una cámara al hombro en mano y que se va en la campaña con todos y podemos oler el sudor de los personajes ahí. Sí. Esa era la intención de meternos a la batalla. Sí, no, de hecho yo he dicho que este libro es como una máquina del tiempo en la cual vas detrás del personaje principal, Xeocelotl, nombre náhuatl que significa un ocelote, que es un jovencito de 18 años, ¿no? Que termina sus estudios en el Tepochcali, Casa de la Juventud en Tenochtitlán, y le toca realizar su servicio militar al estado Tenochca, y lo mandan a la guerra. Y como tú bien sabes, en los primeros capítulos ya encuentras acción, se encuentra por ahí una terrible emboscada, porque ellos van a la vanguardia de un gran ejército, y efectivamente yo traté de darle el mayor realismo a la historia, y que en las batallas, pues tú pudieras sentir las gotas de lluvia, cómo te están cayendo, ¿no? En la sierra guerrerense, ahí pasando lo que es Tasco, en esos años se llamaba Tlaxco, y cómo ellos llevan una especie, pues no sé cómo decirlo, como de petate, ¿no? Sobre la espalda y sobre la cabeza, para no mojarse, ¿no? Para no mojarse. Seguramente que hubo algún tipo de protección para la lluvia, de lo cual pues actualmente no sabemos mucho, ¿verdad? Si usaban algún tipo de sombrero para el sol, para protegerse los elementos, y de repente van con sus tamemes, sus cargadores, y se escucha rugir los caracoles y las flechas silbar, ¿no? Y pareciera así como hay películas, y retomo la otra pregunta que me hiciste, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, del día de Band of Brothers, Buscando al Soldado Ryan. Ahora hay una muy buena que se llama Bárbaros en Netflix sobre las tribus germanas y la emboscada que le ponen a Varo, a un gobernante de una provincia romana en el bosque de Teutoburgo, ahí cerca del Rin. Pues eso es lo que yo trato de recrear, ¿no? Las flechas, la sangre, el compañero de al lado, pues de repente le hablas y ya no está ahí, ya lo flecharon, y cómo te dan órdenes y empieza a reinar el caos, y en medio del caos y de la batalla, los comandantes de esta avanzada pues, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Protegiendo lo que era el pantli del barrio, que el pantli pues era el estandarte, era la insignia de lo que era el barrio al que pertenece nuestro personaje principal, que es el barrio de Tlacocomulco, ubicado en la parcialidad de Moyotla. Carlos Javier González, el arqueólogo, exdirector del Templo Mayor, ha escrito mucho sobre este barrio y sobre su culto a Xipetotec, nuestro señor el desollado. Entonces, sí, traté de darle mucho realismo,
y también traté en gran medida de documentarlo lo mejor posible, ¿no? Documentarlo lo mejor posible. Sabemos que sí se dio esta guerra sobre un contexto, a quien nos ven en Facebook. 1487 se da una rebelión de 3 ciudades chontales, Teloloapan, Alabuztlán y Ostomán. Ellas estaban asentadas en la provincia de Tepecuacuilco, y le declaran la guerra a lo que es la Triple Alianza a través de 3 formas. Una que es dejar de pagar tributo, otra cerrar los caminos a los comerciantes mexicas, y la tercera, pues no acuden a la coronación, o mejor dicho, entronización de Ahuizotl, ¿no? El padre de Cuauhtémoc. Para que tengan una idea de qué periodo hablamos, Ahuizotl sube al poder en 1476, y pues como hay una rebelión, el ejército de Ahuizotl pues es convocado y pues van a subyugarla. Sabemos que esto se dio históricamente. Vaya, no, pues me hace pensar que esa región de Tierra Caliente nunca ha estado en paz, ¿no? O Pues sea, yo creo que actual fue refugio de insurgentes, de conflictos agrarios, ahora de la amapola, ajá. Entonces parece que ya tiene de largo trazo eso. Sí, sin duda. Oye, también hay algunos personajes históricos que identificamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, mencionas por supuesto a Huitzotl, pero también está un Moctezuma Xocoyotzin muy distinto al personaje palaciego y más o menos temeroso al que nos remite la historiografía oficial, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de este Moctezuma Xocoyotzin? Es uno de los protagonistas de la novela, José Luis, como tú bien comentas, y creo que es uno de los personajes más relevantes, porque se le retrata a Moctezuma como un joven de alrededor de 20 años. Él, muy joven, ya es un embajador de los mexicas. Él es una persona sumamente ambiciosa, sumamente religioso, estricto. También podríamos decir que no tiene mucha apertura por pertenecer a la clase noble, ¿verdad? Solo se codea con ciertas personas, y vemos cómo él empieza, pues prácticamente su ascenso al poder. Vemos cómo él confabula, vemos él cómo mueve las fichas dentro de este ajedrez a su conveniencia. Vemos cómo él tiene intereses muy particulares que a veces pueden coincidir con los de nuestro personaje principal y con el ejército Tenochtitlan, y a veces no. De hecho, el prefacio me gusta mucho, ¿no? Que es este capítulo donde Moctezuma se dirige a Teloloapan y presenta todo el ritual, porque también está cargado de rituales. Presenta todo el ritual para declararle la guerra a estos chontales de Teloloapan, y cómo le da armas, ¿no? Y cómo pintan al señor de Teloloapan para la guerra, ¿verdad? Le pintan el rostro, le pintan el cuerpo y le dan sus armas y le dicen, pues prepárense porque vamos a venir a hacerles la guerra y a subyugarlo. Entonces, muy relevante, ¿no? Dime. Sí, esa parte es muy interesante, ¿no? Que cómo de verdad hacían todo este ritual les daban comida al enemigo y le daban todas las facilidades para iniciar la guerra. Era algo simbólico, ¿verdad? Era algo simbólico. Esto, por ejemplo, lo menciona Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, cuando los españoles están peleando en contra de los tlaxcaltecas, todavía en 1519, por los días, al menos se dieron 2 batallas campales y varias escaramuzas, esto durante el día, pero por la noche, los mismos tlaxcaltecas y otomís les mandaban comida, presentes, guajolotes, tamales, maíz molido, y les decían, coman, porque nosotros no los queremos derrotar porque están hambrientos. Nosotros los queremos derrotar
pues en su mejor nivel, con el estómago lleno, con armas y a la plena luz del día, ¿verdad? Entonces eso te habla mucho de la concepción mesoamericana de la guerra, que desde mi punto de vista ha sido muy idealizada, porque aquí había guerra total. Por ejemplo, cuando había una rebelión, pues como esta de Tenoloapan, había guerra total. Por ejemplo, hubo una rebelión de los mixtecos en algún momento, y también llegan los ejércitos mexicas y destruyen Mixta, el gran centro ceremonial de los mixtecos, ahí a escasos minutos de lo que es la ciudad de Oaxaca. Entonces, se ha idealizado mucho la guerra, pero también tenía todas estas simbolismos y rituales, pues que la volvían un poco compleja, ¿verdad? O diferente a la que se libraba en el viejo continente. Pero sí había una noción de guerra total, de aplastar en algunos momentos y ritual en otros, entonces. Sí, había diferentes tipos de guerra. Por ejemplo, había una guerra pactada que eran las guerras floridas, ¿no? En las cuales se definía un espacio, llegaban sacerdotes, bendecían la tierra y eran 100 contra 100 guerreros de élite, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, había una guerra de conquista en la cual lo principal era someter a la población, a la nueva población, y sustraerle un tributo que sería pagado cada cierto periodo de tiempo. Pero también había una guerra más dura y más sangrienta y sanguinaria por parte de la Triple Alianza, que era la guerra, pues, para sofocar una rebelión de una población que ya había sido conquistada, que ya pagaba tributo y que ya le había rendido pleitesía al güey Tlatoani de Tenochtitlan, y que 2 o 3 años después se rebelaban y decían, no te pago tributo, rompo mi vasallaje, ¿no? Y llegaban los ejércitos y ahí era castigo completo, era quemar el templo, era someter a toda la población a la esclavitud, era asesinar, violar, ¿no? Que es algo similar a lo que vemos en esta novela de las Águilas de Tenochtitlan, ¿no? En donde se va a castigar una población rebelde. Claro, claro. Tengo una pregunta. ¿Quién crees que lea tu novela? O sea, ¿quién te gustaría que leyera tu novela? ¿Jóvenes que están interesándose en el tema o personas que están iniciadas de alguna manera en el tema? Porque de repente las palabras náhuatl, tú sabes, es complicado. Sí, y de hecho por eso pusimos, ¿no? Un glosario. Esta novela tiene un glosario de todas las palabras, o la gran mayoría de las palabras náhuatl, tiene un glosario, ¿no? Entonces, alguien que no esté habituado con el tema, con este lenguaje, estos conceptos del antiguo náhuatl, pueden consultarlo. También tenemos una lista al inicio del libro, una lista de personajes, porque los nombres pueden ser un tanto confusos. Entonces tenemos una lista de personajes donde también ahí se puede consultar constantemente la información. Que a mí me encantaría pues que lo leyera todo el mundo, no solo los especialistas, evidentemente, o estas personas muy metidas en lo que ya es la historia. Está escrito para que un jovencito de 15 años, ¿no?, lo pueda leer, para que un antropólogo lo pueda leer y saque sus conclusiones, para que un historiador pues pueda también leerlo y ver episodios anteriores, incluso encontrar ahí mismo las causas de por qué la derrota de Tenochtitlan, como lo platicábamos tú y yo, ¿no? Esa división entre los pueblos mesoamericanos, esta dominación de los mexicas, que al final del día, en 1521, causarán pues su propia caída, su propio colapso. Y tú, bueno, tú sabes muy bien todo esto por la gran gráfica que has escrito sobre la caída de Tenochtitlan, ¿no? Que es maravillosa también. No, gracias. Entonces, claro, porque de alguna manera es como una continuación, ¿no? O sea, más bien,
es como si hicieras una precuela de todos los, de ese suceso que fue la conquista de México. No, no quiero decir que del libro que yo dibujé, sino que más bien de ese acontecimiento tan complicado, ¿no? O sea, de alguna manera estás explorando esas causas que todo han llegado. Pues es un sueño también para todos los demás, como ver la precuela, como en Star Wars, ¿qué pasó antes? ¿Por qué llegó a eso? Ajá. Exacto, ¿no? Es como si aquí estuviéramos hablando de bueno, más bien es como si la caída de Tenochtitlan fuera la caída del Imperio Galáctico, ¿no? Y las águilas de Tenochtitlan estamos hablando pues de todo lo que pasa antes. Ajá, claro. De los Jedi, ¿no? Ahí vemos la historia de Anakin, etcétera. Exacto, de Yoda y de Mace Windu. Claro, curiosamente, bueno, creo que Tenochtitlán, la ciudad, también es como una gran protagonista invisible, ¿no? Que está allá como un motivo. Sí. Y luego, ¿cómo ves eso? No hay escenas en Tenochtitlán, ¿verdad? Me parece. No, sí, hay algunos flashbacks, porque no todo está definido en el momento de la guerra, para quien nos ve. También existen flashbacks en la vida de este jovencito, de uno Ocelo, que van desde, pues, cuando él estudiaba en el Tepochcali, y claro. ¿no? Cuando lo empiezan a bulear, un estudiante de mayor edad, de mayor estatura, lo empieza a bulear, y él pues, se prepara para dejar atrás esta situación. También conoce pues a una vecina, ¿no? En la Casa del Canto, en el Cuicacali, de la cual se enamora, ¿no? Y es una motivación para que el personaje sobreviva toda esta campaña militar y regrese a Tenochtitlan y pueda, tal vez, no lo sabemos, pues casarse con esta señorita. O también existe por ahí, también entre los primeros capítulos, pues los festejos de Tenochtitlan durante las veintenas, y también pues el ritual de cuando un varón nacía en Tenochtitlan, que era cuando un varón nacía en Tenochtitlan, le cortaban el cordón umbilical y hacían armas miniatura, ¿no? Escuditos, lanzas, arcos, flechitas, y esto se lo daban a algún familiar, a alguien de mucha confianza, para que lo llevara a enterrar a un campo de batalla. ¿Para qué? Pues porque para que el jovencito, para el bebé que acababa de nacer, pues se volviera un guerrero cuando alcanzara la madurez, y para pues mantener viva estos valores marciales tan duros que regían la sociedad tenochca o mexica. Entonces, sí, por ahí, sí, efectivamente es como un coloso dormido allá atrás. Esperemos tener otra entrega o varias entregas en el cual podamos vivir por ahí la Guerra Florida también, y podamos ver a Xicoténcatl, pero de joven, ¿no? El que recibió a Cortés, pero joven, todavía como un guerrero. También que podamos visitar los valles centrales de Oaxaca y conocer a los mixtecos, a los zapotecos del Istmo, o a los purépechas de lo que actualmente es Michoacán, ¿no? Eso estaría genial para mostrar todo lo que era un imperio mesoamericano, pues al momento casi del contacto. Claro, pues como dices, material hay para muchos sagas, ¿no? Ahora que mencionas a los purépechas, ahí hay personajes muy interesantes de las purépechas, ¿no? Por ahí hay un guerrero albino. No quiero dar más detalles ahí del personaje, pero es muy intrigante ese personaje. ¿Nos puedes decir algo ahí sin traicionar la trama de la historia, sin spoilers, pues? Sí, sí, es uno de mis personajes preferidos. Él es como una persona muy confundida, ¿no? Se ve, no es un villano completamente, sino una persona muy confundida entre el deber, entre lo que le sucedió en su niñez, ¿verdad? Todas las vejaciones, y cómo él, a través de sus destreza como un combatiente, ¿no? Este albino, Saki Urapiku, pues se vuelve una persona muy confundida, y podríamos definirla, pues sí, un poco malévola, un poco destructiva, ¿verdad? Con todos pues, las personas que lo rodean. Es muy relevante eso, José Luis. ¿Qué opinas
Sí, no sé si tengas otra pregunta para darle pie a las personas que nos ven, si tienen algunas preguntas por ahí en el chat de Facebook. Eso sería genial. Yo no tengo muchas preguntas ahora. Creo que por aquí hay algunas. Dice, hay una pregunta de Ingrid López. Dice, si no hubiera sido Cristóbal Colón, ¿cómo crees que hubiera sido el avance del pueblo indígena? ¿Cómo lo imaginas? Tarde que temprano iba a dar ese contacto, ¿no? Tarde que temprano se iba a dar ese contacto y tarde que temprano, pues se hubiera dado, pues yo calculo que si la expedición de Hernán Cortés hubiera llegado al fracaso completo, yo creo que hubiera llegado otras expediciones. Por ahí, por ejemplo, sabemos que el gobernador de Jamaica, Garay, se apellidaba, él ya estaba planeando una expedición para llegar a estas tierras, incluso se encuentra con esta expedición Hernán Cortés, ¿no? En su momento. Entonces, también había asentamientos en lo que era el Darién, ¿no? Allá por Panamá, no recuerdo si Panamá, Colombia, Venezuela, por ahí, era una provincia, era un espacio grande. También había asentamientos, tanto Jamaica, Isla de Santo Domingo, Isla Fernandina, que era Cuba. Entonces era muy difícil realmente ya detener esta marea, ¿verdad?, de hombres barbados que iban a llegar ya a estas tierras. Posiblemente se hubiera podido dar de otra forma, posiblemente se hubiera podido dar a través del comercio y de forma más paulatina. Porque aquí estamos hablando que, pues en 3 años, tal vez una tercera parte de lo que actualmente es México ya estaba en manos de los europeos, ¿no? Oye, te leo rápidamente algunas preguntas porque son bastantes. Bueno, Vanessa Hernández dice que es tu fan y que le encantas, pero también Andrea Martínez dice, durante tu investigación, ¿qué personaje o momento histórico te sorprendió más? Que, digo, a mí me parece sorprendente Moctezuma me parece un hombre sorprendente porque el cuate tuvo que empezar, pues, como un guerrero, ¿no?, de origen noble. Era una vida muy dura, ¿sabes? No podía defraudar él formaba parte de la familia reinante, no podía defraudar a todos sus parientes, se esperaba mucho de él, imagínate la responsabilidad de este personaje, y no solamente pues, de lograr tus éxitos profesionales, ¿no?, o en la guerra o en la política, sino de sobrevivir la guerra, ¿no? Sobrevivir la guerra. Era, cuida tu vida, cumple con las misiones, cumple con los objetivos militares, con las conquistas. Y luego de ahí sale, ¿no?, de todo lo que es el campo de batalla, él llega a un rango que sabemos que era el Tlacochcalcatl, que era, digamos, como un general del ejército de la Triple Alianza. Y luego se mete a toda la política de Tenochtitlan, ¿verdad? Que debe, pocos ha estudiado esto, pero debe de haber sido terrible porque tú sabes cómo es la política, más para llegar a un Icpali o a un trono, la cual pues, puede que no haya mucho juego limpio, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a Moctezuma y yo creo que pues ha sido muy desacreditado a través de nuestra historia nacional, diciendo que era un cobarde, diciendo que era prácticamente un incrédulo, ¿no?, por sus valores religiosos. Yo creo que no fue así, y evidentemente toda esta manipulación de la historia viene desde tiempos del propio Hernán Cortés, del propio Bernal Díaz del Castillo, que ellos pues empiezan con toda esta, digamos, leyenda sobre este personaje, achicándolo, menospreciándolo en cierta medida, ¿no?, modificando los hechos como se dieron realmente. Entonces, creo que debemos de repensar a Moctezuma, debemos de reflexionar sobre la forma en que Moctezuma gobernó, en la forma en que él llegó al poder. Fíjate que a propósito de eso, hay otra pregunta aquí de Lorena Pérez Guerrero. Dice, en términos generales, ¿te parece que gracias a esta conquista hemos avanzado o retrocedido como civilización, independientemente del terrible precio que se pagó en ese entonces? Gracias, Lorena, pero es muy difícil poder comparar, ¿verdad?, el pasado con el presente. Somos lo que somos y no tenemos vuelta atrás.
¿Por qué? Porque la sangre europea, mediterránea y la sangre mesoamericana, pues de estos valerosos hombres que están retratados en esta novela, Las Águilas de Tenochtitlan, pues corre por nuestras venas. Recordemos también que hubo cosas positivas y hubo cosas negativas, ¿verdad? Cómo se dan las expansiones militares a través de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, los romanos llegan, Julio César hace una masacre en lo que actualmente es Francia, en la Galia, ¿no? Motivado principalmente por poder político, esa era su gran motivación, ¿no? Poder llegar a gobernar Roma, y matan, violan, destruyen poblaciones completas. Sin embargo, la Galia se romaniza y entra, ¿no?, en este circuito de comercio, pues que iba desde Egipto hasta Inglaterra. La Galia, pues también adquiere, pues, diferentes tipos de religiones, también es protegida, ¿verdad?, de las tribus germanas. Entonces, eso es muy irrelevante en la historia actualmente de lo que es Francia, ¿no? Seguramente que hubo una modificación ahí importante en los habitantes de la antigua Galia. Lo mismo podemos decir de lo que es la Nueva España y de lo que era Mesoamérica. Nosotros no existiríamos si no hubieran llegado los españoles. Y si hubieran llegado los franceses, pues tampoco existiríamos. O los ingleses, ¿verdad? No habría celebración de Día de Muertos, por poner un ejemplo, cosa que le dolería muchísimo a Octavio Paz, es uno de sus capítulos en El laberinto de la soledad. Entonces, yo creo que no podemos compararlo, somos lo que somos, y yo creo que hay que aceptarlo y reflexionarlo, porque también se cometieron abusos terribles. Fíjate, claro, José, que muchas veces hay un debate por ahí en redes sociales constante, en el cual dicen, es que Hernán Cortés fue genocida, pero en realidad Hernán Cortés no fue un genocida, él buscaba acabar con los hombres, con los indígenas que estaban en estas tierras. Al contrario, él y los españoles pues querían que no se murieran. ¿Por qué razón? Porque si se morían, ¿quién les iba a trabajar? Encomiendas. Claro. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales, del subsuelo y lo peor, la explotación humana, pues fue terrible, ¿no? Y es una huella terrible en lo que es la historia de la humanidad, uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Claro. Mira, aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Qué tan difícil fue escribir esta historia, siendo que muchos archivos fueron destruidos y solo tenemos la visión de los conquistadores? Es una pregunta de Andrea Martínez. A ver, otra vez, ¿puede ser? Que dice Andrea Martínez, ¿qué tan difícil? A ver, creo que ¿qué tan difícil fue escribir esta historia, siendo que muchos archivos fueron destruidos y solo tenemos la visión de los conquistadores? ¿Sobrevivieron algunos archivos? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, algunos códices, muy pocos, pero también no hay que olvidar que los propios frailes, los franciscanos, por ejemplo, ellos llegan en 1523, los primeros 3 franciscanos en llegar es Fray Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Ellos, y después, años después, bueno, en 1524 llegan los 12, ellos se dedican a proteger al indígena del encomendero que lo explotaba, y también ellos empiezan a registrar pues todo cómo era la vida antes de la llegada de los europeos. Bueno, el que destaca, 2 destacan sobre estos frailes que registran los hechos. El primero pues es Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? La segunda mitad del siglo XVI, registra a través de los mismos indígenas que sobreviven la caída de Tenochtitlan todos estos eventos. El otro es Fray Diego Durán, pues que también él va narrando todo cómo era la vida antes, ¿no? Entonces, sí hay un sesgo, evidentemente hay un sesgo en la información, pero creo que también esta labor
de ir quitando estas partes no claras o estas partes de la historia ya muy modificadas por la visión europea, esta labor la realizan en gran medida los antropólogos, historiadores, quienes pues sí van descifrando literalmente estos textos y dando comentarios o publicando obra sobre cómo era la vida antes de la llegada de los europeos. Claro. Por acá José Bárcenas te hace otra pregunta también. Dice, estimado Enrique, coméntanos más acerca de Tlatelolco, que mencionas en la novela. Sí, Tlatelolco, un saludo a José, gusto que andes por acá, José. Tlatelolco, pues bueno, es la ciudad gemela de Tenochtitlan, fundada en 1337, aunque ahora ya está en debate todo lo que fue esta ciudad gemela. Es conquistada durante el gobierno de Axayácatl, del Rostro de Agua, porque, o sea, Axayácatl era el gobernante de Tenochtitlan y Tlatelolco pues estaba gobernada por un personaje llamado Moquihuix. Y entonces, al parecer, Axayácatl decide conquistar esta ciudad gemela, también de mexicas, ubicada también dentro de la isla, que está en medio del lago de Texcoco, por una sencilla razón. Control del mercado, de las ganancias del mercado de Tlatelolco, control de la red de los gremios de Poxteca. Estos Poxteca eran un gremio de comerciantes que se aventuraban hasta lo que era Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Trayendo bienes, pues, de lujo, ¿no? Como pieles de jaguar, jades, ámbar, vainilla, ¿no? Oro, plata. Entonces, la historia de Tlatelolco se une con la de Tenochtitlan a partir del gobierno de Axayácatl. Posteriormente, la última resistencia que se da en Tenochtitlan, pues es en Tlatelolco, como tú bien sabes, José. Ahí es donde ya se dan las últimas batallas. Sabemos que también se da la batalla de la Quebrada, el 30 de junio, se calcula que es el 30 de junio, no recuerdo la fecha, pero se da la batalla de la Quebrada, en la cual pues es la última victoria mexica frente a los invasores españoles. Entonces hay muchísima historia, ¿no? Tlatelolco, el lugar del ocelote, mientras que Tenochtitlan era el lugar del águila. Tenochtitlan, la ciudad solar, la ciudad del día, la ciudad de la guerra, del fuego, mientras que Tlatelolco, la ciudad de la luna, la ciudad del jaguar o del ocelote, ¿no? La ciudad de la fertilidad, ¿no? Entonces, sus historias van de la mano hasta lo que actualmente es el siglo XXI, ¿no? Tlatelolco siempre entrañable. Sí, y le llamas ahí en la novela también Jaltelolco, ¿no? Algo así. Xaltilolco. Por el montículo de tierra, ¿no? Sí, efectivamente. Hay otra pregunta aquí de Claudio Arancibia. Dice, ¿algún día tendremos un libro que refleje una realidad alternativa? Es decir, que los españoles sean eliminados y el imperio mexica predomine. Pues sería un ejercicio muy interesante de realizar. Sería completamente irreal, ¿verdad? Tengo un amigo, denme un segundo, por aquí no lo tengo, pero que escribió Jesús escribió una novela, por ejemplo, que se llama La Otra Conquista, o en el cual, bueno, narra qué hubiera pasado si Hernán Cortés pues hubiera desaparecido, hubiera muerto después de la Noche Triste, ¿no? Pues sería interesante, ¿no, José Luis? Algo así. Sí, sería una distopía Ajá. Incluso interesante, necesaria, ¿no? Para saber qué es lo que se hubiera podido perder. ¿Cómo hubiera muerto Hernán Cortés y qué hubiera pasado con sus hombres? ¿Tú qué opinas? Pues creo que sería necesaria incluso. Imaginemos que de repente ya no existe Madrid como la conocemos
ni París, ni Berlín, ni nada de esto, y que en vez de el mercado Lafayette hubiera un tianguis ahí, en vez de todo eso, ¿no? Y pirámides y basamentos piramidales, en vez de los edificios del Museo del Prado y de todo eso. Sería a lo mejor interesante para saber en espejo reflejando. Claro. ¿Qué es lo que se perdió cuando se perdieron? Porque actualmente no sobrevive ninguna de las ciudades mesoamericanas, ni una. No. Todas tuvieron una intervención, ¿no? Europea. Todas de una u otra forma fueron ocupadas o fueron supervisadas, vigiladas por ya fuera autoridades, bueno, encomenderos, autoridades civiles o incluso asignadas a lo que era una orden mendicante, ¿no? Franciscanos, agustinos, dominicos. Entonces, pues sí, se perdió mucho en ese periodo de la conquista. Sí, claro. Por aquí te preguntan que para cuándo la próxima. Habías hablado de una saga ahí, creo que ya nos emocionaste a todos. Pues sí, me encantaría que hubiera no una, sino varias entregas. Pues para eso, ¿no? Evidentemente, el libro va muy bien, pero bueno, siempre le puede ir mejor. Pero ¿por qué no? Estoy pensando en que se hiciera una saga, pues no sé si la próxima pudiera ser de Guerras Floridas, ¿no? De las Guerras Floridas, o la otra pudiera ser por ahí una misión que tenga nuestro personaje a las lejanas tierras del norte, más allá de lo que actualmente es Guanajuato, ¿no? Para que ahí conviva con los chichimecas, ¿no? Estas personas, pues esta cultura o estas civilizaciones o mosaico de grupos indígenas que pues también eran de armas tomar, poco se ha escrito sobre ellos, que ellos hacían, por ejemplo, sabemos que hacían con los huesos de las falanges, de las manos, de sus enemigos derrotados, se podían hacer besotes que se colocaban acá, o narigueras, ¿no? Se podían hacer collares, o que, pues bueno, ellos también pues comían lo que eran raíces, todo lo que era el producto de su cacería, ¿no? Y casi algunos grupos eran completamente nómadas, ¿no? No sé, chiquitas esos chichimecas. Esos chichimecas, la gente perro, ¿no? Como los llamaban despectivamente los mesoamericanos del centro, ¿no? O de lo que es el altiplano central. Pero sí, esperemos que por ahí Celo pueda visitar nuevas tierras y nuevas aventuras. Nos estamos adelantando en el tiempo con esa saga. Por el momento, ¿dónde podemos encontrar ya la novela? ¿Está en todos lados? La novela la pueden encontrar evidentemente en Porrúa. La pueden encontrar en Porrúa, por ejemplo, de Reforma 22.2, en Porrúa del Centro, en Porrúa de Mazarik. Ahí la pueden encontrar, ¿no? Si no tienen una Porrúa cerca de su domicilio, pues bueno, pueden pedirlo, ¿no? A través de línea. En línea también la pueden pedir. Desconozco si también Porrúa tenga el servicio de envío a domicilio, pero bueno, está en librerías, está en plataformas digitales, y pues yo creo que no deben de batallar para encontrarla, aunque sí se ha agotado en algunos lugares porque ha tenido mucha demanda la novela, ¿no? Por aquí hay un mapa también para ubicar. A verlo. Exacto. Eso fue importante desde mi punto de vista, porque como es una novela de tintes épicos, ¿no? De tintes épicos, una novela histórica, una novela en el cual el mexicano cuando la lee va a encontrar lugares pues que no son muy conocidos, ¿no? Cuernavaca, la Ciudad de México, Tasco, Guerrero, Ixcateopan. Entonces, pues era importante para ubicar al lector en dónde se desarrollaban estos acontecimientos. ¿Cuántas veces, no, José Luis, hemos tomado una novela de la Edad Media, de que construyen una catedral y te hablan de Edimburgo, te hablan de Londres, te hablan de París, te hablan de todos estos lugares, pues que los lectores en México, los amantes de novela histórica seguramente han leído muchísimas veces,
pero yo pregunto, ¿en cuántas novelas que has leído recientemente has leído la palabra Cuernavaca, o que los eventos se dan en Cuauhnáhuac, o que los eventos se dan en Tlaxco o en Tenochtitlan, ¿verdad? Creo que no en muchas. Claro, cuando eso pasa, la identificación es mucho mayor, ¿no? Empiezas a imaginar las dimensiones. Me acordé, por ejemplo, de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Ahí hay un Cuauhnáhuac y se pueden reconocer hasta calles, imaginándolo, ¿no? Pero aquí me parece muy importante que haya una dimensión espacial. Oye, hay otra cosa que yo tenía, un comentario. También te basas un poco, dice ahí en algún punto, en Aztec Warfare, de este... sí, ¿cómo se llama él? Es un escritor, creo que norteamericano. Eso es. Que es sobre la estrategia militar, ¿verdad? Sí, no, a todas las personas que nos estén viendo, hay una obra de investigación de la Universidad de Oklahoma, ya tiene varios años, de Ross Hassig. La encuentran también por Amazon, solamente en inglés, en la cual este investigador, este antropólogo, pues nos habla a detalle de cómo era la guerra entre los mexicas, y nos habla de las campañas militares con mapas, como de cada Huaytlatoani, ¿no? Imagínate, entonces, ves las dimensiones de todo lo que tenían que ir caminando, de qué ciudades iban cayendo, ¿no? Como si fueran fichas de dominó. Entonces, es una obra, en la verdad, muy importante para mí, porque te muestra otra cara de lo que era la guerra mesoamericana. Y sí, yo la consulté ampliamente para alimentar esta novela, Las Águilas de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, no me queda más que recomendarla, ¿no? A que la compren, la busquen. Buen regalo de sembrino, buen regalo para el día, para el 24, ¿no? 25 de diciembre, para Año Nuevo. Yo se las recomiendo porque realmente hay muy poco escrito sobre estos periodos anteriores a la conquista y menos novelados, ¿verdad? Sin duda, sí, sin duda. Yo la recomiendo muchísimo también, Enrique, me encantó. Y además coincide con los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ni más ni menos, ¿no? Sí, sí, que ya es el próximo año. Entonces, es una lectura divertida, trepidante, llena de conspiraciones, llena de traiciones y llena de batallas y emboscadas, y llena también de rituales y de la forma de vida de los antiguos mexicas. Sí, sí, es un coro de voces de guerreros y una novela relampagueante, la verdad. Que no te sueltas hasta el final. Gracias, José Luis, gracias. Hombre, muchas gracias también a todos los que, a Porrúa, ciertamente, y a quienes nos acompañaron, ¿no? Sí, muchas gracias también a los libreros de Porrúa por organizar este evento, y bueno, también a lo que es el sello Grijalbo, a Penguin Random House, y evidentemente a ti, José Luis, por estar aquí acompañándome en la presentación de las Águilas de Tenochtitlan. Muchas gracias a todos y pues listo. Hasta luego. Hasta luego. Búsquenla. Yeah.